Inge Eberhard, una austríaca normal y corriente, no tenía ni idea de que se había casado con un príncipe de un país asiático. Su historia de amor parecía un cuento de hadas. Ella se fue a un país lejano y vivió en un palacio, rodeada de numerosos sirvientes. Sin embargo, su vida cambió por completo y el cuento de hadas se convirtió en una pesadilla. ¿Por qué tuvo que huir con sus hijos? ¿Qué monstruosas pruebas y pérdidas sufrió? ¿Cómo fue su destino y dónde está ahora? Mira el video completo para descubrirlo. Empecemos. El destino de Inge Eberhard es tan interesante que se llegó a proyectar en una película dramática. Este biopic fue tan escandaloso que se prohibió su distribución en Myanmar, Tailandia y otros países de Indochina. No ocultaremos al público los asombrosos detalles de esta historia. Inge creció en una ciudad austríaca de provincias, en el seno de una familia de guardabosques. Terminó el colegio con excelentes notas, pero no quiso estudiar en la universidad de su país. Quería ver mundo. La joven Inge solicitó plaza en universidades de varios países y eligió la Universidad de Danvers, en Colorado, donde estudió magisterio. En una fiesta estudiantil, conoció a un estudiante de Birmania. El país se llama ahora Myanmar. El joven se llamaba Sao Kya-seng y había venido a Estados Unidos a estudiar ingeniería de minas. A pesar de la diferencia de culturas, la chica sintió inmediatamente con él un espíritu afín. De Sao le gustaba literalmente todo: su inteligencia, su ingenio, su timidez, su inusual amplitud de miras, sus ojos amables y radiantes. Entre Inge y Sao comenzó una relación llena de romanticismo. 2 años más tarde, los jóvenes decidieron casarse. En la primavera de 1953, se celebró una modesta boda de estudiantes en casa de un amigo. Fueron la primera pareja de Colorado en celebrar un matrimonio interracial. Después de graduarse, viajaron a la ciudad natal de Sao. Mucha gente disuadió a Inge de hacer este viaje. Le decían que allí vivían salvajes, cazarrecompensas e incluso brujas. Pero la muchacha, que no sabía nada de la lejana Birmania, confiaba ciegamente en su amado esposo y estaba dispuesta a vivir con él en cualquier parte del mundo. Ella no podía imaginar lo que le esperaba. Sao hablaba poco de su familia. Lo único que Inge sabía es que su marido era hijo de algún funcionario. Cuando el barco se acercó a la costa de Birmania, la muchacha vio una gran multitud con ramos de flores en el muelle. No le prestó mucha atención y le dijo a su marido que parecía que se estaba dando la bienvenida a alguna persona importante. En ese momento, Sao, avergonzado, le explicó que las personas importantes eran ellos mismos. Resultó que era el príncipe heredero del reino de Chansipao, con una población de 5 millones de habitantes. Esta noticia casi hizo desfallecer a su joven esposa. El hombre no reveló adrede su elevado origen y riqueza. Quería que Inge no le amara por su estatus y su dinero, sino por sus cualidades humanas. Para una chica europea corriente, una recepción tan fastuosa fue un choque y le provocó lágrimas de felicidad. De camino al palacio, fueron recibidos por miles de personas que les arrojaron flores y aplaudieron. Solo 8 chicas locales lloraron amargamente. Habían sido seleccionadas por la familia real de Sao como posibles novias. El príncipe heredero debía hacer su elección a la vuelta, pero volvió ya casado. Su palacio era una mansión de 2 plantas con sirvientes dispuestos a satisfacer todos sus deseos. Una vez en la residencia, Inge se desmayó de la euforia de la experiencia y se quedó dormida hasta la mañana siguiente. Al día siguiente, le comunicaron que ya era princesa. Además, según la tradición local, había recibido el título de Mahadevi, que significa patrona celestial. Inge y Sao celebraron otra boda en el reino, esta vez según las costumbres locales. Estilísticamente fue muy diferente a la boda estudiantil de Denver. En lugar de Coca-Cola, los invitados bebieron buenos vinos y el cortejo nupcial se alargó muchos kilómetros. En el altar de cada casa había una foto de los recién casados junto a una imagen de Buda. Tras regresar a su país natal, el príncipe Sao comenzó a llevar a cabo reformas radicales. Tenía muchas ideas para modernizar la agricultura y sacar al país del feudalismo. Distribuyó arrozales y maquinaria entre los campesinos y luchó contra la corrupción. Como ingeniero de minas de formación, se tomó en serio el control de la minería. Tras la muerte de su padre, Sao se convirtió en rey, e Inge recibió el título de reina consorte y ayudó a su marido en todo.
En los 10 años siguientes, ella abrió cientos de instituciones educativas, hospitales y comedores para los pobres. Los súbditos veían a Inge no solo como la esposa del rey, sino también como la patrona celestial Mahadevi. Más tarde, Inge recordó sus años en Chan como un cuento de hadas increíblemente hermoso. Un palacio de 2 plantas con ventanas que daban a templos budistas. Lujosos vestidos y joyas orientales que la convertían en una exótica princesa, decenas de sirvientes y un hombre amado a su lado. Durante esta maravillosa época, la pareja real tuvo 2 hijas, a las que llamaron Kennari y Mayari. Y el monarca y su esposa eran los gobernantes más populares del sudeste asiático. Pero esta vida feliz no duró mucho. En 1962, hubo un golpe de estado en Birmania. Un día de marzo, un coche con militares llegó al palacio y el rey fue detenido. Desde entonces, Inge no volvió a verlo. Inge se enteró del destino de su amado esposo muchos años después. ¿Qué le ocurrió al rey? Inge y sus hijas estuvieron bajo arresto domiciliario durante 2 años. Intentó por todos los medios averiguar qué le había ocurrido a Sao, pero pronto se dio cuenta de que las nubes negras se cernían sobre ella. Inge empezó a planear su huida de Birmania. Pero sus hijas no tenían papeles y no podían entrar ni en Estados Unidos ni en Europa. Un valiente funcionario de la embajada austriaca falsificó documentos y las ayudó a salir del país. Durante un tiempo, Inge vivió en Austria con sus padres. Pero se mudó porque sus hijas eran objeto de burlas por parte de sus compañeros en su ciudad natal, que las llamaban negras. Inge se mudó a Colorado, decidida a empezar de nuevo su vida en el lugar donde una vez conoció a su príncipe. Aceptó un trabajo como profesora de alemán en un instituto. Durante años, envió cartas al nuevo gobierno birmano para pedir información sobre el destino de su marido. Nunca recibió respuesta. Y nunca volvió a Birmania. No fue hasta muchos años después cuando se enteró de que su amado esposo Sao había sido fusilado pocos años después de su detención, supuestamente mientras intentaba escapar. Cuando se le pasó el dolor de la pérdida, Inge volvió a casarse. Se casó con un estadounidense, Ted Sargent, con quien vivió el resto de su vida. Fue él quien inspiró a Inge para escribir un libro sobre su increíble destino. Los beneficios de la venta de ese libro les permitieron a ella y a su marido crear un fondo de ayuda a los inmigrantes de Birmania y ayudar a miles de emigrantes. Así, Inge demostró su fidelidad al pueblo Chan. Basada en sus memorias, en 2015 se rodó la película Crepúsculo sobre Birmania. Tanto la película como el libro están prohibidos en el Myanmar moderno. Tenerlos se castiga con penas de cárcel. Las hijas de Inge han crecido y se han casado con mucho éxito. Siguen trabajando para la Fundación de Apoyo a Birmania y se consideran las últimas princesas de Mahadevi. A veces las mujeres visitan el Palacio de Chan, donde nacieron y donde sus padres fueron tan felices. El edificio se ha convertido ahora en un museo que visitan muchos turistas. Inge vivió 90 años y falleció tranquilamente en su propia casa en febrero de 2023. Y la historia de su increíble destino quedó plasmada para siempre en las páginas de su libro de recuerdos. ¿Qué opinas de esta mujer fuerte que no tuvo miedo de marcharse a un país extraño por el hombre al que amaba y que luego vivió muchos años esperando noticias de él? Comparte tu opinión en los comentarios. Danos un like si te ha gustado el video y suscríbete a nuestro canal. Gracias por verlo. Hasta pronto.